de la webinar y nada, presentarme. Yo soy Javier Ariza, soy el director académico del área de edificación y energía renovable de la Escuela Internacional de Posgrados. Para aquellos que no nos conozcáis, porque bueno, hayáis sido o hayáis visto el evento a través de redes sociales, pues comentaros que nosotros pues, somos una escuela de negocios que tiene vínculos con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, también con la Universidad Católica de San Antonio y Murcia, y nos enfocamos principalmente a dos áreas, que son el área de edificación, donde tenemos el Máster BIM internacional de cálculo y modelado, gestión de la eficiencia energética en edificios, muy centrado en instalaciones, y por otro lado tenemos un máster en gestión de la eficiencia energética, pero enfocado a energías renovables. Y bueno, pues comentaros que la iniciativa, este tipo de webinars, es para que conozcáis un poco pues lo que hacemos y también que sepáis que estamos en contacto con empresas del sector, como la que hoy viene a presentarnos su producto, que es Inventa Ingenieros, y que ha desarrollado, bueno, ya desarrolló un software que es Tecton, pero que ha sido reconocido como la herramienta que nos vienen a presentar hoy como una herramienta para las certificaciones energéticas de edificios, un documento reconocido. Y para ello contamos con Álvaro Revesanz, que es nuestro docente especializado en eficiencia energética en edificios, y con Fernando López, que es ingeniero en desarrollo en Inventa, y que viene pues, a hablarnos sobre esta nueva herramienta para la certificación energética de edificios. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Antes de proceder con la exposición de hoy, vamos a darle paso a Fernando para que pueda presentar ahora, nos va a compartir una presentación donde va a hablarnos sobre este software. Deciros que si queréis formular cualquier tipo de cuestión la podéis hacer a través del icono que tenéis en pantalla en la parte superior, donde pues, veréis un icono de una mano alzada, pues la levantáis en cualquier momento. Os daremos paso para que podáis formular vuestra pregunta a los ponentes de hoy. Y nada más, ya si os parece, os dejo con Fernando, que quería compartir la pantalla, la presentación. Perfecto. Fernando, no se escucha, vemos la presentación, pero no se está escuchando bien. No sé si se escucha ahora. Sí. Ahora sí. Ahora sí, vale, de acuerdo. Pues bueno, pues entonces comienzo. Yo voy a empezar presentando un poco la empresa y el producto, y a continuación Álvaro va a hacer una demostración con el programa en funcionamiento, o sea, con el programa directamente abriendo ejemplos y viendo lo que se puede hacer. Mi presentación no quiero que dure mucho tiempo para que podáis ver el programa. Bueno, esta herramienta la hemos desarrollado desde Inventa Ingenieros. Inventa, bueno, es una empresa especializada en el desarrollo de software para arquitectura, ingeniería y construcción. Estamos situados en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga. Tenemos implantación a nivel nacional y en algunos países de Latinoamérica. Tenemos en nuestro catálogo de productos pues, más de 80 desarrollos propios que cubren pues, todo lo que es el ámbito o la necesidad de un técnico proyectista en edificación. Es decir, ahí tenemos productos que van desde la justificación de normativas edificatorias, el código técnico, el RITE, el reglamento de baja tensión, diseño y cálculo de instalaciones del edificio, prácticamente todas las instalaciones del edificio, infraestructuras, instalaciones industriales, también cálculos estructurales en acero, en hormigón, y programas del tipo de mediciones y presupuestos, prontuarios acústicos, o sea, de ayuda a la oficina técnica.
Ya entrando con el procedimiento acreditado, el Tecton TKCP, bueno, es una herramienta que presentamos para su acreditación en abril del 2019 y finalmente el 2 de noviembre de este año es cuando se terminó el proceso administrativo y ya quedó inscrito en el procedimiento general, como procedimiento general en el registro de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Ya aparece en la página web. Eso significa de que desde ese momento ya se puede utilizar para registrar certificados energéticos en cualquier registro de cualquier comunidad autónoma. Esta acreditación es una acreditación conjunta entre los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Está acreditado como procedimiento general, es decir, que es un programa que es válido tanto para edificios nuevos como para edificios existentes. Y en edificios nuevos, tanto para certificado de proyecto como el certificado de edificio terminado. Además, es válido para cualquier tipo de edificio. O sea, pueden ser edificios de viviendas unifamiliares, viviendas en bloque, una única vivienda dentro de un edificio en bloque, edificios terciarios de cualquier tamaño o locales comerciales o locales terciarios dentro de un edificio terciario. En cuanto a los edificios terciarios de cualquier tamaño, la limitación realmente no está en el tamaño del edificio, sino en el tipo de sistemas de climatización que utilice. Entonces, si utiliza alguno de los sistemas de climatización que contempla el TKCP, pues se podría utilizar. Es un programa de descarga gratuita. La descarga se puede hacer tanto desde la web del Ministerio, dentro del registro de documentos reconocidos, como desde la web de Inventa también hay un apartado de descarga de esta aplicación. Vamos a hablar de Tecton. Tecton es un programa modular y dentro de los módulos que integra, que se pueden activar, está el módulo de certificación energética, el TKCP. El hecho de que sea un programa modular hace que bueno, pueda integrar en el mismo entorno, que es un entorno además tridimensional, o sea, se trabaja directamente en 3 dimensiones, pues se integran módulos encargados de justificación, normalmente del código técnico, y también módulos para el diseño, modelado y cálculo de instalaciones del edificio. Entonces tiene módulos para justificar el HE, el HR de ruido, las condiciones de salubridad, seguridad de utilización, seguridad contra incendios, en fin, tiene módulos para prácticamente todo el código técnico. Tiene módulos para cálculo de instalaciones térmicas, tanto carga y demanda térmica, conductos, circuitos hidráulicos, suelo radiante, etcétera. Instalaciones de fontanería, saneamiento, ventilación. También tiene módulos de instalaciones eléctricas, iluminación, puesta a tierra y módulos encargados de instalaciones contra incendios, vías, rociadores, detectores, etcétera. Es decir, la particularidad que tiene es que dentro del mismo entorno se puede configurar e integrar las instalaciones o la justificación de la normativa que interese a cada uno. Además, es un programa que está integrado dentro del flujo de trabajo OpenBIM a través de intercambio de archivos en los estándares IFC, BCF, COBI, y también tenemos dos plugins, uno para Revit y otro para Allplan. Y como decía, aunque Tecton es un programa comercial, el módulo encargado de la certificación energética es gratuito, que es lo que se puede descargar desde las páginas web que he comentado anteriormente. Y es el programa que está acreditado. Tecton, bueno, el TKCP, como he dicho, combina la interfaz de usuario que tiene Tecton 3D, que es una interfaz, como ahora podréis ver, que es bastante intuitiva, fácil de manejar, en definitiva es productiva, con el motor de cálculo Energy Plus, que es un motor de reconocido prestigio y de hecho es uno de los
motores que se pueden utilizar para la certificación energética sin necesidad de hacer ningún tipo de prueba, porque es ya un motor reconocido. Haciendo un poco de historia, pues Tecton no es un producto que se haya desarrollado hace nada, sino empezó su desarrollo antes del 2006, de forma que la primera versión coincidió o se sacó junto con la aparición del código técnico, de la primera versión del código técnico. Y lo que hacía la primera versión de Tecton era un modelo del edificio, un modelo térmico del edificio, y justificaba la opción simplificada de aquel código. A lo largo de todos estos años, bueno, pues se ha ido actualizando a todos los sucesivos cambios normativos que han ido apareciendo, y se le ha ido incorporando cada vez mayor funcionalidad, con más módulos, más funcionalidad y más posibilidades de cálculo. El hecho de que lleve tanto tiempo desarrollándose hace pues, que tengamos, o sea, un desarrollo con bastante experiencia en temas de eficiencia energética, porque desde el primer momento ya se justificaba el H1 y el H0, aparte de otros módulos también relacionados como el H4, solar térmica, solar fotovoltaica, etcétera. Y aparte, desde también las primeras versiones siempre hemos tenido módulos de exportación a los programas de certificación energética, a LEED, a CalEner, a HULT actualmente, a C3, C3X, Energy Plus y OpenStudio. Eso nos ha hecho pues que conocemos bastante bien la problemática de la certificación. Y comento rápidamente las dos partes fundamentales del módulo. Una es la definición del modelo del edificio. El modelo del edificio pues, se puede montar a través de plantillas, que pueden ser lo habituales, que sean planos CAD en formato de XF o de WG, pero también se pueden usar mapas de bits o incluso archivos PDF. Y la otra forma de montar el modelo del edificio sería a partir de archivos IFC, que pueden estar importados o vinculados y generados desde un programa BIM. Con esto hacemos un modelo térmico tridimensional, que es un modelo una simplificación del modelo arquitectónico, y en base a ese modelo se realizan los cálculos. Ese modelo se ve en 3 dimensiones y se puede manejar en 3 dimensiones, como nos va a mostrar ahora Álvaro. Tenemos bases de datos de materiales, de elementos constructivos, de equipos de climatización. Todas estas bases son abiertas. Y en torno al modelado del edificio hay una serie de herramientas que son bastante útiles en el proceso de certificación, como son pues, herramientas de geolocalización, vinculación con planos del catastro, estudios dinámicos de sombras, generación de secciones, de detalles constructivos, en fin, hay una infinidad de herramientas que facilitan el proceso de certificación. Y la otra parte de un programa de simulación energética sería la de definición de los sistemas. En cuanto a los sistemas, voy a comentar rápidamente los que tenemos disponibles en esta primera versión. Tenemos los mismos que la herramienta unificada, con algunas pequeñas variantes. Por ejemplo, tenemos los sistemas unizona, como los calefactores eléctricos, autónomos solo frío o bomba de calor 1 a 1, y los equipos ideales de rendimiento constante. También los sistemas de calefacción multizona por agua, típicos radiadores, suelo radiante, fan coil solo calefacción, con calderas o con bombas de calor. También los sistemas multizona con autónomos, es decir, unidades exteriores de expansión directa o VRF unidas a varias unidades terminales interiores. También los sistemas multizona por conductos, con sistemas partidos o compactos. Sistemas mixtos de calefacción y agua caliente sanitaria, también con calderas o con bombas de calor. Sistemas de aerotermia combinados, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Sistemas de producción de agua caliente sanitaria exclusivos,
también con caldera y bomba de calor, y los sistemas exclusivos de ventilación que se añadieron en el último código técnico, que permite definir los sistemas de ventilación de simple o doble flujo con recuperación. Y bueno, comentar que este módulo CEP, al formar parte de Tecton, que es un programa modular, pues tiene posibilidad de comunicarse con otros módulos que ya no están en la versión gratuita, pero sí están en la versión comercial y puede ser interesante acceder a ellos. Estos módulos son, por ejemplo, la justificación del H0, la del H1, son módulos o justificaciones que tienen exactamente los mismos datos de entrada que la certificación energética, entonces simplemente es pues, pulsar un botón. Y hay otros módulos que son ya más de diseño. El de carga y demanda térmica permite definir la instalación de climatización y desde ella nos podemos llevar esta instalación con todos sus equipos hasta el programa de certificación energética, con lo que pues nos ahorramos pasos. Tenemos tanto el diseño como el paso a la certificación. Igual que este módulo, pues está el de iluminación para edificios terciarios, el modelado de instalaciones solares térmicas, instalaciones solares fotovoltaicas, el cálculo o el diseño de las instalaciones de ventilación en vivienda residencial y los módulos de el TKIFC, que son los módulos que conectan con el entorno, con el conjunto de programas OpenBIM. También tenemos un módulo que permite la importación de nube de puntos, que en algunos casos también podría ser útil para levantar el edificio. Y bueno, con esto termino mi presentación y de todas formas voy a estar aquí por si surge alguna pregunta, poder contestarla. Y a continuación voy a ceder la palabra a Álvaro. Álvaro se conoce bastante bien el programa porque intervino en el desarrollo durante unos años. Entonces lo conoce bastante bien por dentro y también conoce el manejo. Entonces dejo de compartir la pantalla y te cedo la palabra. Hasta ahora. Está muteado, Álvaro. Ahora, ¿no? Sí, ahora se escucha bien. Vale, muchas gracias, Fernando. Y ahora vamos a pasar con lo que sería un poco la parte más práctica de la presentación. Vamos a mostrar un poco el funcionamiento del programa. Voy a compartir pantalla. Vale. Y en primer lugar me gustaría enseñaros cuál es o dónde está ubicado el programa. Ya ha comentado Fernando que está disponible para su descarga de forma gratuita, tanto en la página web de Inventa como en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del apartado de certificación de eficiencia energética de los edificios. Dentro de este apartado, pues en el registro de documentos reconocidos, pues podemos acceder a lo que sería todos los procedimientos que son documentos reconocidos para realizar certificaciones energéticas. Al contrario que pasa con la justificación del código técnico en el H0 y el H1, en el que no es necesario que el programa que utilicemos sea documento reconocido, para realizar la certificación energética, pues sí que sería necesario que el programa que utilizáramos esté acreditado. Esté acreditado frente a el ministerio correspondiente. Entonces aquí tenemos todos los programas que son documentos reconocidos y ya está también Tecton con su módulo TK-CEP. Desde aquí podéis acceder a la descarga del programa. Ya hemos comentado que era gratuito y también a un pequeño manual de usuario donde podemos ver las funcionalidades principales y pues establecer los primeros pasos a la hora de realizar una certificación con este programa. Vale, yo me la acabo de descargar, aparte de la versión que vamos a presentar hoy, que es el TK-CEP, pues también está disponible la versión comercial, como ha comentado Fernando, pero bueno, yo voy a presentar la versión que es gratuita. Vamos a ver las funcionalidades que tiene y lo que podéis hacer utilizando este programa.
Vale, en primer lugar, pues tenemos aquí lo que sería la interfaz del programa. Tenemos la barra de herramientas típicas de todos los programas, pues con las opciones básicas de nuevo, abrir, guardar y demás. Después tenemos una serie de puntos más específicos en la que, pues, por ejemplo, podemos aquí definir lo que serían las características principales del edificio, un apartado donde realizar los cálculos. Aquí tendríamos lo que es el árbol del edificio, que cuando veamos los ejemplos, pues veremos que se han ido generando varias plantas, a su vez varios espacios, y esos están formados, esos espacios, o están delimitados a través de cerramientos. Eh, vale, como ha comentado Fernando, también está la posibilidad de definir en un formato 2D lo que serían las plantas del edificio a través de la importación de archivos de planta. Por ejemplo, os lo puedo mostrar aquí directamente, en el que, bueno, no he creado la planta en primer lugar. Habría que generar una estructura de plantas acorde a lo que eh, sería el edificio realmente. Y a partir de esas plantas, pues podríamos crear lo que serían las plantas a través de la definición, en primer lugar, de espacios. Posteriormente, de los cerramientos que forman esos espacios. A esos cerramientos tendríamos que darles sus propiedades térmicas a través de los elementos constructivos. Vamos a ver a continuación la base de datos que tiene Tecton para definir de una forma bastante rápida elementos constructivos a través de la base de datos de materiales de Hulk. Y pues posteriormente ya sería cosa de darle sistemas, emplazar el edificio en la ubicación correspondiente y calcular. Vale, pues para eso voy a empezar mostrando un pequeño ejemplo. Vale, aquí ya tenemos en la interfaz 3D de Tecton lo que sería el modelo del edificio. Vemos que, como comentaba, está generado a través de plantas. Esas plantas tienen asociados espacios. Podemos aquí hacer una visualización de forma alámbrica o de forma tridimensional. Las plantas, vemos que cada planta del edificio puede estar formada o no por varios espacios. A esos espacios les podríamos dar una serie de características, como puede ser simplemente la referencia, y también pues el tipo de espacio. Si en este caso estamos en un edificio residencial, pues el tipo de espacio típico para edificios residenciales. Vale. Antes de continuar con lo que sería la definición geométrica y demás, vamos a mostraros lo que sería el flujo básico que tendríamos que realizar para obtener una certificación energética. Se puede empezar por varias partes. Se puede empezar por la definición geométrica, aunque es recomendable, pues, por ejemplo, empezar por lo que sería la definición del expediente. Ese expediente lo que va a tener son datos identificativos del edificio, comunes a todos los certificados, y específicos a el modelo que estemos trabajando o el edificio con el que estemos trabajando ahora. Habría que dar los datos tanto de identificación del edificio como los datos del cliente para el que realizamos la certificación, y nuestros propios datos eh, para registrarlo como técnicos competentes. Vemos que todos los certificados que vayamos haciendo pues se van guardando. Así tenemos una especie de registro en el que podemos revisar cuáles son los certificados que hemos estado viendo, y los datos básicos pues del edificio que hemos certificado. Esto también es útil, ya que, por ejemplo, pues la parte del técnico proyectista pues va a repetirse de forma muy habitual. Entonces lo tenemos disponible pues para seguir trabajando. Vale, una vez que tenemos ya definido lo que sería el expediente, eh, podríamos pasar a definir los datos generales del edificio. En los datos generales tenemos varias pestañas. Lo primero que tendríamos que hacer sería localizar el edificio, ya que en función de la localización pues vamos a tener que poner unos elementos constructivos u otros. También nos va a limitar o a indicar el tipo de sistemas eh, más habituales, o que van a tener unas mejores características en función de la localidad. La localización se realiza a través, a ver si lo vemos, se realiza a través de los municipios de España. Tenemos dividido por comunidades.
dentro de las comunidades tenemos cada una de las provincias y dentro de cada provincia todos sus municipios. Entonces, pues, de una forma bastante sencilla, sabiendo dónde está localizado nuestro edificio, la localidad en la que está emplazado nuestro edificio, pues podemos seleccionarlo. El programa automáticamente se encargará de asignarle una zona climática o la zona climática en función del código técnico de la edificación. Y pues eso lleva asociado un archivo climático que es el que se encarga de, una vez que realicemos la simulación, pues aportar los datos climáticos del emplazamiento. También se puede aportar una referencia catastral del edificio que estamos certificando para que posteriormente, cuando hagamos una localización real en el mapa de catastro, pues podamos situar realmente nuestro edificio dentro del mapa. Esto nos va a ayudar, pues tanto en el caso de que no tengamos, por ejemplo, la orientación, pues a orientar correctamente nuestro edificio, localizarlo y ver si, pues por ejemplo, si ya es un edificio construido, pues ver si nuestro modelo pues tiene las dimensiones más o menos que tiene el mapa de catastro. Vale, otro punto importante, la actividad que va a tener el edificio. Hemos comentado que Tecton pues, es capaz de certificar tanto edificios de uso residencial como de uso terciario. Pues aquí tenemos varios tipos de usos generales del edificio. El caso que vemos ahora va a ser un residencial vivienda, pero también vamos a ver que se pueden realizar certificaciones de edificios residenciales o de edificios terciarios. Vale, también se puede seleccionar el tipo de actuación que vamos a llevar a cabo. En el caso de certificación, pues si se trata de un edificio nuevo, si se trata de una ampliación, un cambio de uso, una reforma, o solo se requiere realizar la certificación energética. Vale, la siguiente pestaña es la de materiales y elementos constructivos, en la que vamos a definir los elementos constructivos que tiene por defecto nuestro edificio. Pues para el caso de fachadas, pues por defecto va a tener el muro de hormigón de 16 centímetros con un aislamiento de 10 centímetros. Aparte de ese elemento constructivo, pues podemos acceder a la base de datos de elementos constructivos que tiene el programa y seleccionar algunos de los que ya están previamente creados. Si nuestro elemento constructivo es diferente a los que trae por defecto el programa, pues también se puede ampliar esta base de datos, es totalmente personalizable por parte del usuario y se pueden definir elementos constructivos a partir de capas de material. Después voy a enseñar cómo se hace. La parte de puentes térmicos, pues se pueden definir puentes térmicos o los puentes térmicos que va a tener el edificio a través de el documento de apoyo, el DA-DBH3, también el documento auxiliar del código técnico en el que a través de un catálogo de puentes térmicos pues podemos seleccionar el que más se adapte a nuestras necesidades y nos va a dar un valor de transmitancia térmica lineal. Ese valor de transmitancia térmica lineal, pues luego el programa va a analizar los puentes térmicos geométricos que tiene el edificio y le va a aplicar pues esa característica o ese valor que hemos definido nosotros en este apartado. Después un poco las opciones generales de ahorro de energía, en el que pues, tenemos la posibilidad de, en primer lugar, considerar ventilación nocturna o activar o desactivar los sistemas de sustitución. Si no definimos sistemas de climatización o el usuario no define sistemas de climatización, por defecto, el programa va a poner los sistemas de sustitución. También, si no se alcanzan las temperaturas de consigna, entrarían los sistemas de sustitución para pues mantener esas consignas. Y luego ya una serie de opciones por defecto en las que ya son más de tipo geométrico, en el que, pues, por ejemplo, si tenemos la altura general de los tipos de puerta, pues mi edificio no son 2,1 metros, pues son 2,3. Pues aquí podemos variar varias opciones. Esto ya quizás sea un pelín más avanzado, pero que nos van a ayudar a la hora de definir de forma rápida pues todo nuestro envolvente. Vale. Es un poco como el punto principal a la hora de los datos que podemos definir. Vale. Esta sería la estructura de espacios dentro del modelo y los elementos constructivos. Aquí podemos cambiar a la visualización alámbrica y, por ejemplo, ver el elemento constructivo que tiene asociado este cerramiento. Vale. Desde aquí accedemos a la base de datos de elementos constructivos de Tecton. Y pues en una primera aproximación en la que no tenemos demasiada idea de qué elementos constructivos tenemos que trabajar.
pues podemos utilizar en una primera aproximación y nos va a dar una idea aproximada de los valores de transmitancia que va a tener nuestro elemento constructivo a través del catálogo del código técnico del apéndice del CTE-DB-HE del año 2019, el código técnico más actual. También está el mismo apéndice, pero referido al documento anterior, al año 2013, en el que, por ejemplo, para el caso de muros, en la zona climática en la que estemos, pues nos da unos valores de transmitancia que más o menos pues vamos a tener que cumplir si queremos justificar código técnico. En el caso de certificación energética, ya digo, pues si es un edificio nuevo en el que queremos tener unas calificaciones pues buenas, pues habrá que utilizar estos valores. Si estamos en el caso de edificios existentes en el que, pues, por ejemplo, no vamos a tener unos niveles de aislamiento pues tan altos como los que tenemos o los que necesitamos para la justificación del código técnico, pues podemos acceder a otros elementos más apropiados en función del año de construcción y demás. Vale. No lo había comentado, la base de datos, pues en primer lugar, la voy a comentar así como de pasada, tenemos la base de datos de materiales y elementos constructivos, que es lo que os quería enseñar, en el que pues podemos definir nuevos elementos constructivos. ¿Cómo se definen esos elementos constructivos? Pues a través de capas de material. Podemos poner aquí material 1, en el que a través de la base de datos, por ejemplo, de materiales del H1, pues podemos ir accediendo a estos materiales y formando nuestro elemento constructivo. Vale. El siguiente punto sería la caracterización ya de lo que serían los espacios. En este caso, pues se trata de un edificio residencial. La única caracterización que nos permite hacer el programa, de acuerdo al código técnico y a las normativas de certificaciones, si se trata de un espacio de tipo habitable o no habitable. Y dentro del tipo de espacio, dentro de los habitables, pues la única condición es acondicionado o no acondicionado, en función de si tiene que mantener o no las temperaturas de consigna. La otra parte, porque el resto de condiciones están marcadas por normativa y son fijas para todos los espacios habitables acondicionados dentro de los edificios residenciales, es la parte de asignarle un caudal de ventilación. Un caudal de ventilación en función de, depende si estamos en residencial o en terciario, pero del HS3 o de los valores del RITE. Este caudal de ventilación pues también es accesible o también se puede definir en otros capítulos de Tecton, como hemos dicho, Tecton era modular, y aunque aquí, en este caso, no tengamos incluido, por ejemplo, el módulo que se encarga de la ventilación, pues si tuviéramos todos los módulos, pues podríamos incluso sincronizar este valor y que, ya que lo hemos calculado en otro capítulo, pues sincronizarlo a este capítulo de certificación. Vale. Una vez que tenemos definido tanto los elementos constructivos que van a formar el edificio, hemos caracterizado los espacios y demás, llegamos al punto de definir lo que serían los sistemas de climatización que va a tener nuestro edificio. Como ha comentado Fernando, hay disponibles varios sistemas de climatización, climatización unizona, multizona por agua, por autónomos, por conductos, sistemas de producción de ACS, sistemas mixtos de calefacción y ACS, los sistemas de aerotermia, que son ahora bastante habituales y que están presentes en multitud de edificaciones, y también los sistemas de ventilación. Por ejemplo, si accedemos a los sistemas multizona por agua, como es el caso que tengo definido yo aquí, pues tendríamos la opción de definir calderas eléctricas, calderas de tipo convencional, calderas de baja temperatura, calderas de condensación, de biomasa, bombas de calor y de agua. Cada una de ellas se define a través de una capacidad, de un rendimiento, el tipo de energía que utiliza, pues si es gas natural, si es gasóleo, fuel oil y demás, la temperatura de impulsión y el número de equipos trabajando en paralelo. Además de la posibilidad de definir de forma manual las características de nuestro sistema, pues también podríamos acceder a la base de datos que tiene Tecton y utilizar alguna de las calderas que tiene la base de datos. Hay base de datos tanto para sistemas de calderas como para otro tipo de sistemas de climatización. Vale.
El único sistema realmente imprescindible para realizar una certificación energética es un sistema de generación de ACS. Aquí lo tenemos en un sistema mixto de calefacción y ACS, en el que aparte de las unidades terminales de refrigeración, que todas ellas van asociadas a un espacio, esa es una de las limitaciones que tenemos, que cada unidad terminal debe de ir asociada a un único espacio. Pues tendríamos la definición de ACS. Si no definimos, en este caso, sistemas de calefacción y de refrigeración, por defecto el programa nos va a incluir unos sistemas de sustitución que se van a encargar de mantener las temperaturas de consigna y darnos unos consumos y demás. Vale. Aquí lo realmente importante, una vez que ya tengamos definido los sistemas de climatización que tiene nuestro edificio, es pasar a la certificación energética, el botón que se va a encargar de realizar los cálculos. Vale, aunque es totalmente opaco al usuario, el hecho de lo que está haciendo ahora mismo el programa es realizar una exportación al formato de Energy Plus, o Energy Plus, que es el IDF, está haciendo una exportación a ese formato, está realizando el cálculo por detrás el motor de cálculo, y lo que hace Tekton es capturar los resultados. Aquí está calculando el flujo de trabajo que tiene Energy Plus, y posteriormente, cuando termine el cálculo, que vaya, si estáis acostumbrados a trabajar con programas de simulación horarios, como es este caso, pues no es demasiado lento. Hay que tener en cuenta que se está haciendo una simulación horaria del edificio, una simulación hora a hora en función de los datos climáticos que hayamos definido a través de la localización del edificio y de todos los objetos que hemos definido, pues tanto espacios como elementos constructivos y demás. Vale, ya terminado el cálculo, aquí vemos que la simulación ha sido satisfactoria, se ha completado de forma satisfactoria. El programa ha analizado los resultados de la simulación, tanto los de demanda como los de consumo. Ha sacado alguna información, pues por ejemplo el despacho pues tiene horas fuera de consigna de calefacción, posiblemente porque la unidad terminal asignada pues no tiene la potencia necesaria. Vale, unos datos, unos resultados generales de la simulación, en el que podemos ver pues, la demanda de calefacción que tiene mi edificio, la demanda de refrigeración, los consumos energéticos, tanto para calefacción como refrigeración para ACS, que si recordamos son los tres que se tienen en cuenta a la hora de realizar la certificación energética. Y ya los resultados de la calificación. Pues aquí vemos tanto en energía primaria no renovable como en emisiones de CO2. En este caso, pues tengo una calificación tipo B en energía primaria no renovable y una calificación tipo A en emisiones de CO2. Vale, no hace falta guardar ese documento que nos ha aparecido ahora de flujo de simulación, sino que el programa nos permite obtener los listados propios de los resultados. Tenemos el documento habitual de los certificados de eficiencia energética. Lo tenemos aquí. Tenemos los datos que hayamos introducido anteriormente en la identificación del edificio, en los datos del técnico certificador, un resumen de la calificación. Bueno, esto es el certificado tipo que se obtiene con todas las herramientas. Está más o menos tabulado. Hay unas normas que nos indican cómo tiene que ser este documento. Entonces, pues lo único que se ha hecho en el programa es adaptarlo. Pero vaya, es el documento habitual. Vemos que pues, en el caso de edificios residenciales, la iluminación pues, no tiene la consideración de consumo. Vale, otros listados auxiliares que podemos sacar, pues además del certificado, podemos obtener un informe de resultados de demanda, en el que podemos ver espacio a espacio la demanda de calefacción y refrigeración de forma anual o de forma mensual. También se pueden obtener resultados de consumo de cada uno de los sistemas que hemos definido en el edificio, pues la caldera de condensación que hemos definido tiene un consumo, el sistema de ventilación tiene un consumo, y como no habíamos definido un sistema de refrigeración, o el usuario no había definido un sistema de refrigeración, pues por defecto el programa ha incluido un sistema de referencia. Vale, otro punto importante es el listado de detalle de demanda por componentes. Este tarda un pelín más en generarse, que es un informe de pérdidas y ganancias a través de la envolvente térmica. Pues por ejemplo, el detalle anual de ganancias en periodo de refrigeración, que sería
las ganancias que se tienen en los meses de invierno, porque vaya, si en certificación energética los edificios residenciales tienen un periodo de unos termostatos que regulan la temperatura en los meses de verano y en los meses de invierno. Pues aquí lo que obtendríamos sería el detalle anual de ganancias, también se puede obtener el detalle anual de pérdidas en el periodo de refrigeración o en el periodo de calefacción. Vale, pues vemos aquí la ocupación, iluminación, equipos, ventilación, ventanas, pues todos los elementos que están influyendo en el resultado que hemos obtenido de certificación. Ese resultado de una letra B en consumo de energía primaria no renovable y una letra A en emisiones de dióxido de carbono, pues además de ser debido a los consumos, pues también tiene que ver con la demanda y con la influencia de cada uno de los elementos que influyen en ese cálculo de la demanda. Vale, otros elementos que no son no están tan relacionados con la certificación energética, pero que pueden ser de utilidad a la hora de presentar una memoria, son los detalles, pues, de elementos constructivos. Lo podemos ver aquí, en el que pues, tenemos la memoria de la cubierta 4, en el que hay varias capas de láminas impermeables, un mortero, un elemento de aislamiento, una losa, una cámara de aire, una capa de aluminio y una placa de yeso. Y así con todos los elementos. Vale, también tendríamos pues, un detalle de elementos de hueco, que también es un punto fundamental a la hora de estudiar la certificación, los puentes térmicos, un listado de materiales más genérico y luego pues, un listado que nos da información sobre el edificio, pues, de cerramientos, de espacios y de espacios por actividad. Vale, para mostraros otro tipo de causísticas a la hora de enfrentarnos a la certificación, pues tenemos también el ejemplo de, voy a pasar directamente a lo que sería el hotel. Álvaro, tienes una cuestión, por si quieres resolverla ahora. Ah, no estaba viendo la presentación. Sí, Ignacio. Pues, Hola, muy buenas, Álvaro. Yo tengo una pregunta desde el principio. ¿El modelo arquitectónico lo has creado en este módulo o te lo has importado de un módulo más específico de creación de BIM, vamos, o de Sí, 3D? vale, te explico un poco. Como ha comentado Fernando, hay dos formas fundamentales o básicas que permite Tecton. La primera, que es la definición de geometría a través de... Bueno, voy a poner, de hecho, el mismo ejemplo, porque este sí que está generado a través de la atracción, que es la de importación de un modelo IFC. Este no es un módulo que se distribuye de forma gratuita, pero existe la posibilidad de utilizarlo y utilizarlo conjuntamente con el TKCEP. El modelo que había presentado ahora era un modelo que estaba generado a partir de planos de planta. Y lo has generado en este módulo, ¿no? Sí, en este módulo. Vale, Vemos aquí vale. que el edificio pues, es un edificio adosado que tiene varias plantas y a través de la creación de espacios, partiendo de la geometría, esto lo puedo ocultar, a partir de la geometría que me ha facilitado el cliente, en este caso, de un plano de planta. La generación, vemos aquí que se puede hacer en forma 2D, en una visualización 2D, aunque siempre que trabajemos con Tecton, y un punto que hay que tener en cuenta y valorar, es el hecho de que estamos trabajando en un 3D real, que podemos dibujar tanto en 2D como en 3D. Por ejemplo, yo quiero dibujar aquí una ventana. En este caso, habría que seleccionar la planta y a partir de aquí, pues podemos dibujar la ventana en un 3D real. También se podría hacer en formato 2D. Tenemos la misma ventana dibujada. No sé si con esto respondo a la pregunta o quieres Sí, 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 más sí, información. perfectamente. Sí, quería saber si era ágil a nivel de diseño arquitectónico. Sí. Claro, al final la agilidad la da el uso, ¿no? Un poco. Yo es cierto que, por ejemplo, ya he desarrollado a través de muchos años utilizando Tecton, pues una facilidad para definir geométricamente el edificio a través de eso, de los archivos de planos de planta habituales. Pero también está la otra opción, que es la que os iba a mostrar ahora,
no os iba a mostrar el proceso de importación de un modelo IFC, porque ya digo, estoy trabajando con la versión gratuita, la versión que tenéis vosotros disponible para su descarga. Pero, por ejemplo, este otro modelo que tenemos aquí, a ver si carga, este es un modelo un poco más complejo, pues sí que se ha generado a partir de, o con la ayuda de un modelo IFC. No sé si se puede ver la visualización. Aquí sí que está la importación de geometría mediante Allplan, pero también está la posibilidad de importar vínculos mediante, pues, o vínculos de modelos compatibles, modelos IFC. No sé si Fernando quiera eh, aportar algo más en este aspecto de la importación de otro tipo de modelos, pues más basados en modelos BIM. Pues si quieres, tú es que no tienes ahí el módulo de... Se me escucha, ¿verdad? Sí. Si no tienes ahí el módulo de importación IFC, puedo yo mostrarlo rápidamente, si quieres. Sí, vaya, cuando te has preparado me dices. Sí. Yo lo que quería mostraros era las posibilidades de tanto de cálculo como demás que tiene el programa con la versión que es disponible de forma gratuita. Pero claro, todo esto es ampliable, igual que aquí, por ejemplo, vemos que hay un montón de módulos que no están licenciados, pero que, pues, por ejemplo, el tema de solar térmica. Si queremos que nuestro edificio, eso no lo había comentado antes, a la hora de definir los sistemas de climatización del edificio, aparte de definir los sistemas, también está la posibilidad de integrar energías renovables dentro del propio edificio. Las opciones disponibles son, pues, tipo solar térmica o fotovoltaica, y si tenemos el módulo adecuado o apropiado, pues podemos sincronizarlo desde aquí, desde la sincronización con el H4 o con el H5, y traernos los valores de cálculo reales que hayamos obtenido en los capítulos adecuados. Vale. En este caso, pues, un poco... Vale, no sé si lo tienes ya preparado, Fernando, o continúo un poco con la explicación y lo dejamos para el final. Sí, digo que quizás continúa tú, no que estás ya Vale, viendo pues esto y al final continuamos. tenemos un momento eso. Vale. Bueno, esta es una tipología de edificio distinta. Si vamos aquí a los datos generales, pues tenemos que se trata de un hotel. Un hotel de tipo uso general residencial público. Este ya sería un edificio de uso terciario. Vemos que también tenemos la localización en función del municipio en el que está y demás. Eso es similar al caso anterior. Lo que es importante es la actividad. Ya no se trata de un edificio residencial, sino de un edificio terciario. El paso o los pasos serían los mismos. Sería la definición geométrica del edificio a través de sus elementos constructivos, darle caracterización a lo que serían los recintos. Por ejemplo, pues, los pasillos habría que darle, en este caso ya sí que tenemos la posibilidad no solo de definir espacios tipo acondicionado y no acondicionado, sino que darle un perfil de uso específico de la actividad. Aquí, pues, al ser hoteles, se puede asimilar al perfil de uso de tipo residencial, pero también tendremos disponibles el resto de caracterizaciones que hace. Antes lo hacía el código técnico, ahora hace el documento de certificación energética. Puedes darle distintos perfiles de uso en función del tiempo de ocupación y la intensidad de las cargas internas que va a contener el espacio que estamos estudiando. También tendríamos la posibilidad de definir el nivel de ventilación y los niveles de ventilación, tanto la potencia de iluminación. En este caso, pues también si tenemos el módulo de H3 que se encarga de la iluminación de los espacios, pues podríamos sincronizarlo. Y también, pues, darle un valor de VI del edificio objeto y el VI límite según el código técnico. Este es un valor normativo que hay que sacar de este documento. Vale, una vez que hemos definido la geometría, los elementos constructivos, la caracterización de espacios y demás, podríamos definir los sistemas de climatización. Aquí habría que definir los sistemas de climatización acordes al edificio que estamos estudiando y posteriormente obtener los resultados. No voy a darle a certificar porque este ya es un edificio
un poco más grande y la verdad que me quedaría prácticamente sin tiempo para continuar. Entonces yo le he calculado previamente y tengo aquí los resultados de certificación de eficiencia energética del edificio. Lo mismo, el consumo de energía primaria y las emisiones de CO2 del edificio. Vemos aquí la imagen del edificio, el plano de situación no está porque no hemos asociado una referencia catastral, eso habría que hacerlo, ya digo, desde la parte de localización del edificio. Bueno, y esto ya es habitual en todos los documentos de certificación, que hace una explicación o una breve presentación de todos los elementos que forman la envolvente térmica del edificio, los sistemas de climatización y en este caso pues también hace, al ser un edificio terciario, las instalaciones de iluminación. Si vemos los resultados un poco más globales, tenemos el indicador global y aquí ya sí que tenemos los indicadores parciales de calefacción, producción de ACS, refrigeración y como es un edificio terciario pues también influiría la iluminación. Lo mismo, podemos ver los informes de resultados de demanda. Aquí ya llega un punto en el que, por ejemplo, un edificio tan grande, pues sí que nos puede resultar interesante para analizar en concreto qué espacio es el que mayor carga de calefacción o de refrigeración tiene. Lo mismo, tanto de forma anual como de forma mensual. El informe de resultados de consumo de los sistemas de climatización definidos y el listado de detalle de demanda por componentes. Aquí vemos que únicamente hay un detalle anual de ganancias y un detalle anual de pérdidas, ya que en los edificios terciarios pues hay que mantener las temperaturas de consigna tanto bajas como altas durante todo el año. Lo mismo, el motor de cálculo que ha realizado esta simulación es el Energy Plus y se ha realizado una simulación horaria del edificio. Y ya para terminar, quería mostraros el ejemplo de este ejemplo, antes de darle paso a Fernando y que os muestre eso, en el que, pues por ejemplo, aquí tenemos una vivienda adosada en el que, además de los elementos constructivos básicos, pues tenemos lo que serían unos elementos de sombra que no van a interferir en la radiación solar incidente al edificio que tengamos que estudiar. Si estáis habituados a utilizar programas de simulación simplificados, pues quizás este punto sí que es quizás el más conflictivo a la hora de estudiar las sombras que se producen dentro de las ventanas y pues Tecton 3D a través de la interfaz 3D, el modelado 3D real del edificio y los elementos de sombras reales, pues sí que nos tiene en cuenta esta influencia de forma directa. Simplemente modelando las sombras del edificio, pues se van a tener en cuenta luego en el cálculo. Vale, voy a realizar el cálculo. Este edificio creo que no tardaba demasiado. Es para mostraros otras dos herramientas que tiene disponibles Tecton 3D, que sean la visualización de resultados de consumo a través del visor EPBD y un enlace al visor CT XML, que es el documento de validación para donde podéis también modificar el certificado de eficiencia energética del edificio que obtenemos. Está desde este listado, podemos obtener el documento en formato PDF a través de archivo, exportar. Ahora lo vamos a ver, que tampoco es demasiado lenta el cálculo. Bueno, voy a presentar las herramientas. Tenemos el visor EPBD en el que tenemos los consumos de energía final, energía primaria total, energía primaria no renovable que tiene el edificio. Esto está pensado para hacer la justificación del H0, pero como la certificación energética, pues hay un punto que nos pide también datos, pues se obtienen también estos resultados a través de la herramienta visor EPBD. Vemos que el enlace es simplemente pulsarle y el programa se encarga de hacer la tramitación. Vale, aquí también tenemos el informe o el enlace al informe de el visor CTE XML o la herramienta web visor CTE XML en el que podemos subir certificados. Este, por ejemplo, es el primer ejemplo que hemos visto. Y pues generar aquí de nuevo los documentos PDF o XML si hay que hacer algún tipo de modificación. Sobre todo esto está pensado a la hora de definir lo que serían las medidas de mejora. Las medidas de mejora que hay que hacer ahora tanto en edificios nuevos como en edificios existentes. Pues a través de este enlace pues podríamos ir subiendo los distintos archivos que forman tanto el documento principal como las medidas de mejora. Y vaya, casi me he comido ya todo el tiempo, entonces
Si hay alguna otra pregunta, veo que sí. José tiene una pregunta. Sí, hola, Sí. buenas. Hola, buenas. Yo quería preguntar, yo vengo de usar Hulk, entonces no estoy familiarizado con Tecton, pero quería preguntar si los espacios también se definen con vértices y salen como en un directorio para que tú lo puedas ver. No sé a qué Mm, te refieres con la definición a través de vértices. Me refiero, en Hulk, cuando tú creas una planta, Sí. tú puedes introducir puntos que crean los espacios. No, la definición de espacios, a ver si este tiene un plano de planta. Sí. Mira, por ejemplo, la planta baja. La definición de un espacio. A mí lo que me suele gustar hacer es, por ejemplo, partir de una... Bueno, esto es una terraza. Ahora voy a hacer así un poco rápido. Sí. Se pueden utilizar, aquí hay un montón de ayudas, ya digo, estos son casi más cosas auxiliares que se pueden ir dibujando, bueno. Pero la definición del espacio sería en el modelo 3D real. No sé... Vale. No, es que esa opción, por ejemplo, no la tiene Hulk. Hulk solo te permite, de momento, meter puntos, después los une y te crea el espacio. No tienes el lápiz. Entonces esto está un poco más avanzado que Hulk. Sí, un pelín más. Vale. Sí. Vale, nosotros hemos trabajado mucho con Hull porque, vaya, también no está disponible aquí, pero el flujo de trabajo que utilizaba antes Tecton para realizar certificaciones energéticas, antes de que estuviera registrado como documento reconocido, pues era realizar el modelado en Tecton 3D y posteriormente exportarlo a la herramienta unificada mediante un plugin de exportación. Entonces aquí definía la geometría y únicamente pues Hulk hacía como de motor de cálculo, por así decirlo. Otra, para que veáis la facilidad que tiene a la hora de definir un espacio, pues es con el espacio seleccionado podríamos hacer pues, alguna partición para que se viera la partición interior. Lo voy a hacer sin tener cuidado. Voy a hacer un par de particiones interiores. Seleccionamos los espacios y con las herramientas que aparecen aquí adicionalmente, pues tenemos la opción de insertar fachada, insertar solera, insertar cubierta. Hay algunos cerramientos que no se generan de forma automática y habría que generarlos de forma manual, pero bueno, aquí se ha montado todo uno encima de otro. Voy a eliminar esta planta y lo voy a hacer con la planta primera, por ejemplo. Voy a ocultar los espacios, voy a eliminar los elementos constructivos, dejo solo los espacios. Este espacio que tenemos aquí definido, pues si utilizo las herramientas esta de insertar fachada, insertar partición horizontal, insertar cubierta, pues automáticamente el programa me lo va cerrando el espacio. Vale, perfecto. Y te podría hacer otra pregunta, ya que Sí. preguntan. Los materiales de constructivo y tal, ¿vienen en librería, como en Hulk? Sí. De De selección. hecho, es la base de datos por defecto que tienen todos los programas de simulación energética para cumplir con la normativa española, son los materiales que tiene la herramienta unificada. Aparte de los materiales tipo del CTH1, se pueden definir tus propios materiales y tenerlos en la base de datos. También se pueden, una vez que estés generando el elemento constructivo y, por ejemplo, este elemento... tengo que entrar aquí. Este elemento constructivo que hemos definido, pues, por ejemplo, yo sé que la lana mineral no es de 0,31 vatios, es de 0,29. Pues lo puedo modificar. Vale. No es del todo recomendable. Lo recomendable es generar materiales que Sí, tengan propiedades, que estén basadas en, o que se pueda justificar esos valores de transmitancia, por ejemplo. Pero sí, es totalmente personalizable. La base de datos es personalizable totalmente. sí. Y según visto de abajo, te da el valor de la tramitancia térmica del conjunto de materiales, la resistencia térmica y demás, ¿no? Sí, sí, Vale. lo podemos ver.
Tenemos aquí la masa, los valores resultados de este elemento constructivo. Hay que tener en cuenta que este valor es de transmitancia de elemento constructivo. Luego, cuando se realice el cálculo y se tenga en cuenta que si es exterior, si está en contacto con el espacio no habitable y demás, hay que tener en cuenta también los coeficientes convectivos, que también los calcula el programa, y no es importante para el usuario, sí que saberlo, pero no que lo hace el programa automáticamente. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Nada, a ti. Pues no sé si hay alguien más que quiera preguntar. Bueno, pues yo no creo que haya más consultas al respecto y nada, pues agradecerte a ti, Álvaro y Fernando. Fernando quería presentar la opción de importar archivos IFC. Venga, sí, Perdona. Si quieres lo muestro en 2 minutos. No tardo más. Había una pregunta relacionada. Vale, pues voy a compartir la pantalla y lo vemos rápido. Se ve la pantalla y se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale, pues tengo Tecton. Lo que pasa es que tengo la versión comercial que sí tiene el módulo de importación IFC activada. Entonces, para montar un modelo de edificio basado en un modelo IFC, un modelo OpenBIM, pues sería... Hay varias formas de hacerlo. Voy a mostrar solamente una. La que yo creo que es más práctica, que es la de insertar el edificio. Entonces, desde este botón, pues buscamos dónde está el fichero IFC. Nos pregunta si queremos mantener la geolocalización, le digo que sí, y bueno, ya está aquí este es el modelo arquitectónico, ¿eh? Esto todavía no es un modelo térmico. Este es el modelo arquitectónico en el que podemos visualizar o hacer filtrados para ver las partes que nos interesen. Y estos serían los espacios, los cerramientos, las estructuras, en fin. Es un modelo que se utiliza no solo para montar el modelo térmico, sino también para el modelado de instalaciones. Si queremos montar el modelo térmico basándonos en el modelo IFC, pues a grandes rasgos el programa nos podría servir como plantilla para dibujar los espacios, o también podemos usar opciones como esta, seleccionando el modelo y dándole a insertar espacios, nos dice si queremos extraer los espacios. Le decimos que sí. Entonces, ocultando el modelo, pues ya tenemos aquí los espacios, se los ha importado y los ha creado como espacios de Tecton. Si le damos un doble clic, bueno, pues este es el baño 1, este es la cocina. En base a estos espacios habría que simplificarlos un poco porque un modelo térmico siempre no puede ser igual al modelo arquitectónico. Hay que simplificarlo, hay que evitar pequeños trozos de cerramientos, encuentros, separaciones demasiado grandes entre espacios. Pero bueno, no me voy a parar en eso. Como ha mostrado Álvaro, a partir de aquí y usando las opciones de creación automática de cerramientos, pues podría crear el forjado de suelo y el cierre de cada una de las plantas. Aquí si lo pongo en modelo sólido, bueno, pues tengo prácticamente ya definida la envolvente, y hay otra opción en la que si selecciono el modelo y le digo insertar ventanas, también se las trae del modelo. Ocultando el modelo, pues vemos que tenemos aquí rápidamente un modelo de cálculo que habría que trabajar un poco sobre él, evitando pues sobre todo todos los recortes de pilares, de la estructura, igualando la altura de plantas, pero prácticamente ya nos podría valer para realizar un cálculo. Hay otras formas, como digo, en las que importamos directamente la geometría, pero cuando el modelo arquitectónico es complejo, requiere más procesado que si lo hacemos así por parte. Y bueno, con esto yo creo que más o menos se ve. En 2 minutos se ha quedado más o menos. Ha quedado claro. Pues de acuerdo, sí. Si no hay preguntas, yo ya por mí. Perfecto, pues termino. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado hoy aquí, por habernos presentado esta herramienta para la certificación de edificios y
Y nada, pues al resto de asistentes agradeceros también la presencia hoy en la webinar y os emplazo a la siguiente que tengamos. Y nada más, un saludo y si os parece damos ya por finalizada la webinar de hoy. Un saludo. Saludos, Saludos gracias. y gracias por la asistencia. Adiós.